Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por Tecnoglass. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira y para mí es un gusto acompañarlos en la noche de hoy. La noticia hoy es la crisis humanitaria y la delicada situación de orden público que golpea fuertemente al departamento del Guaviare en el oriente de Colombia. La población civil en este momento está azotada y sometida al terror que imponen agrupaciones criminales y terroristas que disputan el control territorial de esta zona de Colombia. La noticia: el macabro hallazgo de los cuerpos sin vida de 8 líderes sociales y religiosos que estaban desaparecidos. Los restos fueron hallados en una fosa común en zona rural del municipio de Calamar. Esto es al occidente del departamento del Guaviare. Las víctimas fueron identificadas como Jesús Valero, Carlos Valero, Maribel Silva, Isaíd Gómez, Marjorie Hernández, Óscar Hernández y James Caicedo, también Nixon Piñalosa Chacón. Desde el pasado mes de abril, los familiares de todos ellos clamaban por alguna respuesta sobre su paradero. No sabían absolutamente nada de ellos. Nadie más da razón de quiénes eran quienes se los llevó, por qué se los llevaron. Es como la pregunta que todos nos hacemos, que por qué se los llevaron. Todos son campesinos. De las 8 personas, solo una persona no es evangélica, las demás pertenecen pues a la Iglesia Alianza o a la Iglesia Cuadrangular. Entonces, pues la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué a ellos? El punto clave de la noticia: la Fiscalía General de la Nación estableció que estos líderes religiosos masacrados fueron citados por integrantes del Frente Criminal Armando Ríos, de las disidencias de las FARC, bajo señalamientos de una posible creación de una célula del ELN en esta zona. Los estaban acusando de pertenecer a otro grupo terrorista, al denominado Ejército de Liberación Nacional, que es uno de los principales enemigos que en este momento enfrentan las disidencias de las FARC. Son enfrentamientos entre grupos criminales. Las 8 personas asesinadas habrían sido obligadas a cavar su propia fosa minutos antes de ser ejecutadas, según lo dijo la Fiscalía, de acuerdo con las fuentes que le entregaron esta información al ente acusador. Comunicado Fiscalía General de la Nación, Colombia, julio 01 de 2025. La indagación ha permitido establecer que el 4 de abril de 2025, 2 de las víctimas fueron citadas por integrantes del mencionado grupo armado y 3 días después también fueron llamadas las 6 personas restantes con el fin de ser interrogadas sobre la posible presencia o creación de otro grupo delincuencial. Días después, las 8 personas habrían sido trasladadas a un predio abandonado. Según la investigación, los victimarios, al parecer, recibieron la orden desde el círculo de confianza de alias Iván Mordisco para evitar la posible conformación de una célula del ELN en la región. La noticia: las voces que cuestionaron esta masacre el día de hoy. La Confederación Evangélica de Colombia, Cedecol, rechazó este vil asesinato. También el presidente Gustavo Petro condenó esta acción criminal. Desde la Conferencia Evangélica de Colombia, Cedecol, expresamos nuestra más enérgica condena y rechazo al atroz asesinato de 8 líderes cristianos del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas y hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se haga justicia, se esclarezcan los hechos y se garantice la protección de la vida de quienes ejercen liderazgo espiritual en las regiones del país.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Estos hechos son una grave afrenta al derecho y a la vida, a la libertad religiosa y al trabajo espiritual y comunitario que tantas personas adelantan en regiones históricamente golpeadas por la violencia. Hago un llamado urgente a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para proteger a quienes lideran desde la fe, desde el cuidado del otro, desde la paz. Es deber del Estado garantizar su seguridad y asegurar que estos crímenes no se repitan ni queden impunes. En medio de la consternación que ocasiona esta nueva masacre en Colombia, la oficina del representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia hizo un llamado de atención al gobierno del presidente Gustavo Petro y a los grupos armados ilegales. Nos solidarizamos con sus familiares y comunidades. La estigmatización y señalamientos contra líderes comunales y sociales alimenta el conflicto armado y silencia voces esenciales para la defensa de derechos humanos. Instamos al gobierno y autoridades a tomar todas las medidas posibles para prevenir vulneraciones de derechos humanos y proteger a la población, en particular a líderes y defensores. Entre esas medidas recordamos la recomendación de la Comisión de la Verdad sobre acuerdos humanitarios. Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en particular el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, que busca la protección de la vida y la labor de la población civil frente a las hostilidades. Y vamos de manera inmediata al epicentro de la noticia. En San José del Guaviare, en Colombia, se encuentra Luis Felipe Henao. Él es defensor de los derechos humanos en esta zona, integrante de la campaña de la Unión Europea Defendamos la Vida, y pues ha conocido muy de cerca la situación que enfrentan hoy estos colombianos como consecuencia del accionar de estas bandas criminales. Luis Felipe, bienvenido al programa La Noche y me gustaría saber qué información tiene usted sobre las circunstancias que rodearon el asesinato de estos 8 líderes religiosos, todos ellos líderes comunitarios, asesinados por las disidencias de las FARC y encontrados en una fosa común. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jefferson. Muy buenas noches, saludos amazónicos a todos los que nos ven y se conectan hasta ahora a través de esta señal. Saludarlos hoy muy tristes desde este territorio, un territorio que siempre ha sido para construir la paz, que incluso nuestro eslogan del municipio es un municipio hombres forjadores de paz. Y hoy, tristemente, somos noticia nacional e internacional por ese tipo de hechos que enlutan a 8 familias y a todo un departamento, especialmente a nuestro municipio de Calamar. Y como defensor de derechos humanos y embajador de la campaña Defendamos la Vida de la Unión Europea, en la que hemos estado sentados dialogando con el gobierno nacional, con las instituciones garantes de los derechos humanos como Defensoría, Procuraduría, Contraloría de la Nación y con otras entidades, incluso medios de comunicación. Digamos que también se habían hecho muchas alertas respecto y se siguen generando alertas desde nuestras organizaciones y desde nuestro trabajo como líderes de derechos humanos, líderes sociales, de poderle instar al Estado, al gobierno nacional, de que se tomen acciones para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir y no ocurran en un territorio que le ha apostado a la paz desde siempre y que, como ya lo hemos visto en múltiples noticias, pues nuevamente nos azota la violencia. Y digamos que en el marco de todo este ejercicio, como defensor de derechos humanos, tuvimos la oportunidad de compartir con muchos de estos líderes que hoy tristemente fueron encontrados en unas condiciones de violación de derechos humanos. Y aún queda todavía muchas preguntas y se requiere esclarecer la verdad del por qué estos líderes que construían territorio, que soñaban con ver un Calamar, sus veredas, su departamento, con oportunidades para sus hijos, para sus familias, simplemente les quitaron la vida. Y eso genera zozobra y temor en quienes seguimos ejerciendo este liderazgo. Sin embargo, Luis Felipe, a lo que pudimos... Sí, señor. Sí, permítame que usted ha dicho algo muy importante y me gustaría que nos hablara sobre ese tema en particular. Estos líderes sociales, ustedes los van a ver en pantalla, Jesús Valero, Carlos Valero, Maribel Silva, Isaíd Gómez, Marjorie Hernández, Oscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñalosa Chacón, fueron asesinados por las disidencias de las FARC. ¿Exactamente qué tipo de funciones o qué hacían ellos en esta zona del departamento del Guaviare, la zona de Calamar?
el tercer municipio más importante de este departamento que históricamente ha sufrido como consecuencia de los vejámenes del grupo terrorista de las FARC. Háblenos un poco de lo que hacían ellos en esta zona. Yo creo que estos 8 líderes religiosos y sociales hacen lo que hacemos todos los líderes comunales, sociales y de derechos humanos y cualquier familia en el departamento del Guaviare. Trabajar todos los días y soñar construir un mejor territorio, un territorio para poder vivir en paz, en dignidad y con unos derechos respetados y obviamente garantizar esa calidad de vida. Sin embargo, en este ir y venir, en medio de este conflicto que no es nuestro y que seguimos pidiendo a los grupos reducir la violencia contra los más vulnerables que somos la comunidad, algunos ejercían el liderazgo de presidentes de Junta de Acción Comunal, apoyaban la iglesia en temas de enseñanza comunitaria con los niños, pero también en la escuela ayudaban desde ASOPadres, desde estas organizaciones que ayudan a que los niños de esos territorios tengan acceso a un docente, a una mejor calidad de infraestructura. Diríamos que no se veía nada fuera de lo normal y obviamente pues predicar la palabra, digamos que a través de Dios poder pedirle por paz y unión a ese territorio. Digamos que no se veía algo diferente a lo que hoy vemos en el Guaviare y en cualquier territorio del país. Estos líderes que son inquietos, que gestionan, muchos de ellos compartimos espacio, como te decía, donde habían ministros, donde había delegación de gobierno y ellos allí alzaban la voz por mejorar sus condiciones en agua, en vías, sí, en proyectos productivos. Entonces uno diría que difícilmente identificar que actuaran diferente a lo que actuamos normalmente en el Guaviare. Luis Felipe, nuestros televidentes en el continente americano quizás tienen una referencia de la zona que estamos hablando. Quizás es una de las regiones donde mayor cantidad de cultivos de hoja de coca existen en Colombia. No es la principal, pero sí es una de las más importantes. Es el punto donde se parte la región de la Orinoquía y comienza la Amazonía en Sudamérica. Específicamente en esta región, ¿cómo es el accionar de los grupos criminales y cómo afectan estas disidencias de las FARC a los civiles, a las personas que tratan de vivir en medio de difíciles condiciones en esta región? Nosotros, como usted lo manifestaba, somos una región privilegiada, somos un departamento ubicado estratégicamente donde comienza la Amazonía colombiana. Tenemos una maravilla que nos enorgullece y es patrimonio de la humanidad, que es el mismo Parque Chiribiquete, un parque de más de 4 millones de hectáreas que tenemos y que nos hace sentir muy orgullosos y por lo que muchos de estos líderes trabajaban incluso cuidar el medio ambiente, pero obviamente esta disputa que hoy tenemos entre estos grupos de las disidencias de las antiguas FARC, pues digamos que ha afectado muchísimo porque claro, aquí evidentemente hay un tema de cultivos ilícitos que no somos un departamento hoy fuerte en este tipo de cultivos. Sin embargo, hay un tema de ganadería extensiva, hay un tema de acaparamiento de tierra, hay un tema de deforestación que también se ha convertido en un negocio lucrativo, pero también hay un tema de minería ilegal que permite que estos grupos al margen de la ley se puedan nutrir económicamente y puedan aprovecharse de las comunidades que construyen este territorio día a día y a través de eso esta disputa por estas economías de extorsión y demás. Y obviamente le sumamos a esto el factor ilícito. Son corredores para transportar cultivos de, digamos, pasta a base de coca y demás, pero también para fortalecerse militarmente en estos territorios debido a su extensión. El departamento del Guaviare es un departamento de más de 5.557.000 hectáreas, más grande que Suiza, Dinamarca, y eso hace que sea muy difícil el que se pueda tener como autoridades locales, alcaldes y gobernador, incluso como nación, un control total del territorio. Y esto permite que estos grupos, al lado del Guaviare, está el Chiribiquete, pues tengan muchísimas hectáreas, más de 9 millones de hectáreas para poderse mover tranquilamente y organizarse. Pues Luis Felipe, en medio de ese contexto hablemos un poco más del tema de seguridad, que es lo que me interesa, y también de la experiencia que usted tiene como poblador de estos territorios. ¿Cuál es el impacto que ha tenido esa disputa entre estos dos criminales, entre alias Iván Mordisco y alias Calarcá, dos grupos narcotraficantes que se están enfrentando por el territorio en el departamento del Guaviare? Yo creo que hoy tenemos una realidad
muy difícil, lo manifestaba el alcalde de Calamar y lo han manifestado muchos líderes en diferentes espacios, y es que tristemente hoy estamos viviendo un conflicto que no habíamos visto en el Guaviare, que hemos tenido diferentes conflictos y ya lo hemos visto en nuestro país, pero este ha tenido una particularidad especial, y es que hoy el conflicto ni siquiera es con las fuerzas militares, sino entre ellos, y eso ha hecho que sea más, digámoslo así, fuerte, más diabólico, y obviamente en la mitad están las comunidades, que tristemente son las que pagan el plato roto, como decimos por acá vulgarmente, coloquialmente, y esto obviamente ha llevado a que haya un desplazamiento enorme de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, de nuestros negros, afrocolombianos del departamento, y tengamos que estar hoy reducidos a vivir dentro de los cascos urbanos porque los caseríos, ya se manifestaba, están prácticamente vacíos. La intranquilidad de poder movernos como un derecho fundamental de movernos por nuestro territorio, hoy se ha negado ese derecho, esa libertad que tenemos, y obviamente nuestros campesinos hoy tienen temor, los líderes hoy tienen temor, nuestros dirigentes tienen temor y zozobra porque no sabemos realmente quién es el responsable de estos hechos, ya que se echan la pelota, como decimos también coloquialmente, se rotan la pelota y dicen, bueno, no, es que es uno, es que es el otro, es que son los de Calarcá, los de Iván Mordisco, y eso hace mucho más difícil poder esclarecer estos hechos. Digamos que es un reto para la Fiscalía General de la Nación y las autoridades poder definir. Hoy necesitamos que se nos garantice a quienes todavía seguimos en el territorio el poder seguir ejerciendo nuestro trabajo, pero sobre todo a la comunidad la tranquilidad de poder seguir gozando de un territorio en paz y abierto al mundo con oportunidades que tenemos infinitas, positivas para poder ofertar a la gente. Permítame, integramos hasta ahora a Camilo González Pozo. Él es el presidente de Indepaz. Lo hemos invitado porque él fue jefe hasta hace pocos días de esa delegación del gobierno en la mesa de paz con las disidencias de las FARC. Bienvenido al programa La Noche, doctor Camilo González Pozo, y quiero conocer su análisis frente a lo que en este momento enfrenta el departamento del Guaviare. Lo decía anteriormente, la violencia en el Guaviare ha sido histórica. Las FARC siempre han ejecutado vejámenes, atentados, violaciones a los derechos humanos contra los civiles que viven en este departamento de Colombia, pero en las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de amenazas, incluso de un paro armado que dejó el confinamiento de más de 200.000 personas en esta región de Colombia. Bienvenido, doctor González Pozo. Sí, muy buena noche. De acuerdo, gravísima la situación del Guaviare. Pues se suma, por supuesto, la noticia del asesinato de 8 integrantes de congregaciones religiosas que fueron encontrados en fosas comunes. Y la situación pues combina varios procesos, ¿no? Uno es la disputa por ese territorio en la actualidad en la parte de San José, del municipio de San José y hacia Calamar, disputa entre unidades del bloque Jorge Suárez Briceño que dirige Calarcá y algunos frentes de los que dirige Iván Mordisco. Esa disputa pues ya tiene en su historial reciente decenas de muertos. El país no ha conocido la magnitud de lo que han sido esos enfrentamientos y la mortandad. Superan las 70 personas muertas en la lucha de estos grupos por posiciones. Además, emboscadas al ejército, como la que se dio en esta unidad hacia el lado también del Guayabero, cuando fueron asesinados 7 soldados en una emboscada de un frente también de Calarcá. Y pues Mordisco está desesperado buscando controlar ese departamento que ha sido su fortín. Identificaron a estos religiosos que estaban buscando hacer su actividad de fe en una región del Calamar. En principios de abril los secuestraron. Ahora, 3 meses después, aparecieron asesinados. Se supone que la responsabilidad, según dicen fuentes de la Conferencia Mundial de Iglesias, que ha estado acompañando los procesos de paz y con quienes he tenido relación, de que esa responsabilidad le cabe a los frentes de Mordisco y que los han acusado a estos religiosos porque vienen de Arauca de ser agentes del ELN.
¿no? Y basta una palabra de esas, que alguien diga, no, son sospechosos, vienen de Arauca, seguramente son enemigos, y con eso es suficiente para matarlos. Es una mentalidad asesina impresionante la que hay en estos grupos, no solamente en el Guaviare, en otros departamentos, en Arauca, en Catatumbo, en el Cauca. Estos grupos armados tienen como argumento suficiente para proceder a matar el decir que son enemigos a los civiles, a dirigentes de juntas comunales o a religiosos, como en este caso de los que han sido encontrados de manera pues terrible en una fosa común. Doctor Camilo González Pozo, usted pues no solamente es presidente de Indepaz, sino también fue jefe de la delegación negociadora del gobierno nacional con estas organizaciones criminales. Dentro de esa experiencia que usted tuvo en esa mesa de negociación, ¿en algún momento se le exigió a estas organizaciones criminales un gesto de paz fehaciente, por lo menos un compromiso con cesar las hostilidades en contra de los civiles para poder avanzar en esa política de paz total que tanto defiende el presidente Gustavo Petro y que inclusive ha dicho que la va a sacar adelante en lo que le resta de su gobierno? Desde el primer momento, precisamente hoy, hace 2 años, me vinculé como coordinador de la delegación en esa mesa con el Estado Mayor Central. En ese momento estaban juntos Mordisco y Calarcá y los de el Catatumbo. Y el primer acuerdo que se firmó precisamente en Tibú fue el de respeto a la población civil, de respeto a las normas del derecho internacional humanitario como asunto primordial. Desafortunadamente, la gente que estaba bajo la sombrilla, porque no eran las órdenes exactas de Mordisco, en el mes de marzo del año 24 decidieron retirarse de la mesa, entre otras, porque no estaban dispuestos a mantener el respeto a los civiles. Procedieron al asesinato de indígenas y de una mayora en el Cauca y otras prácticas en contra de la población. Entonces, por eso ellos salieron de la mesa desde el mes de marzo a abril del año pasado, y durante este periodo pues no se tuvo ninguna negociación, conversación ni acuerdo con estos grupos que dirige Iván Mordisco. Los otros que continuaron en la mesa y que continúan en la mesa a pesar de que se haya suspendido el cese al fuego bilateral, están comprometidos a respetar a la población civil. Existió hasta el mes de abril un mecanismo internacional de seguimiento y verificación pendiente de cada hecho 24 horas para evitar atentados contra la población. Eso no pudo evitar todo atentado, pero sí sirvió en su momento. Es un principio, conversaciones por la paz en medio de masacre de religiosos, asesinatos de líderes campesinos, o de indígenas. Yo creo que eso pues, no tiene ningún sentido. Mínimo para conversaciones es el respeto a la población y a la vida. Y eso es lo que no está sucediendo en el Guaviare en este momento. Doctor Camilo González Pozo, ¿y esas fueron algunas de las razones que lo llevaron a usted a separarse de ese cargo hace pocos días? No, pues en realidad fue una apreciación mía sobre las funciones mías en Indepaz. En este periodo estoy convencido de que puedo ser más útil incluso para estos procesos desde mis funciones en la presidencia de Indepaz, pero por supuesto que sí hay limitaciones en el proceso con estos bloques. Están más dispuestos a la guerra entre ellos y a la guerra, a prepararse para la guerra, a fortalecer las finanzas, a la extorsión, al reclutamiento, a colocar minas. Eso es lo que concita su mayor atención y en menor medida el buscar acuerdos para la paz. Es una situación muy inestable en algunos de estos frentes. Otros están funcionando en una disposición positiva para acercarse pues, a algunas medidas favorables a la población y a la paz. De eso se tratan estas negociaciones muy difíciles, por supuesto, pero que no hay que desfallecer. También está con nosotros Luis Felipe Henao, defensor de derechos humanos. Luis Felipe, ¿cuál es la situación en este momento de los pobladores de Calamar tras ese confinamiento del cual fueron víctimas luego de que este grupo criminal decretara un paro armado en los últimos días y específicamente con lo que ha sucedido
luego de encontrarse esta fosa común con estos 8 líderes religiosos asesinados. ¿Qué impacto ha tenido esto en la comunidad específicamente de Calamar en este momento? ¿Ellos ya salieron de sus casas? ¿Tienen el apoyo de la fuerza pública? ¿O sencillamente siguen encerrados como consecuencia de la amenaza que representa alias Calarcá y alias Mordisco para la gente? Jefferson y audiencia, mire, hoy el municipio de Calamar vive momentos difíciles de zozobra, de miedo, incluso de muchas dudas respecto a posibles nuevos confinamientos obligatorios, porque han rodado muchísima información por WhatsApp, hay mucho audio, mucho mensaje de estos grupos, uno atacando al otro, defendiendo, negando órdenes. Realmente la comunidad debe seguir su tránsito, su vida normal. Sin embargo, esto ha afectado enormemente la economía de las familias que viven del día a día, quienes viven de la leche, quienes viven de sus productos de pan coger, y se siente una sensación de miedo, de nerviosismo, de angustia, de preocupación, porque digamos que todas las alertas que se han generado desde el departamento por parte de nuestros dirigentes políticos, pero también de organizaciones de derechos humanos, pues no han sido como muy tenidas en cuenta. Sin embargo, como comunidad se han buscado medios de diálogo también para poder hacer acercamientos y poder continuar trabajando, cesando esta violencia y construyendo la paz como lo hemos manifestado siempre y ha sido nuestra voluntad desde el Guaviare, especialmente desde nuestro municipio de Calamar. Yo vivo hacia el sector donde sucedió estos hechos. Allá tenemos nuestra reserva, también tenemos, bueno, nací y me crié allá, hago parte de la Junta de Acción Comunal de estos sectores, y puedo decir que los presidentes de Junta de Acción Comunal tienen mucha preocupación, miedo, porque ya han llamado a muchos otros presidentes de Junta de Acción Comunal y los han amenazado con mensajes muy fuertes como matarle la familia, sacarlos debajo de la cama, si no se prestan para dar información acerca de sus afiliados. Digamos que ha habido como un tema de perfilamiento por parte de estos grupos al margen de la ley, sea de Iván Mordisco o sea de Calarcá, porque digamos que en esta disputa, digamos, no se ha logrado identificar dónde hoy realmente la presencia de estos frentes es fuerte. Y los presidentes de Junta de Acción Comunal y nuestras juntas directivas, presidentes de comités de las juntas, han quedado en medio y hoy tenemos, digamos que muchas denuncias también de la comunidad respecto a cómo podemos ayudarle nosotros como defensores de derechos humanos. Y hay mucha angustia, y de la gente de a pie que camina al territorio y con quienes nos encontramos, vemos un panorama gris, oscuro, y no vemos una respuesta real del gobierno hacia cómo podemos atender esta realidad. Yo creo que más que la militarización de nuestro municipio, donde siempre hay digamos que tenemos presencia del ejército y de la policía constantemente, pero es insuficiente. Con un mensaje de WhatsApp que llegue a los grupos o a la gente es suficiente para que volvamos a cerrar un municipio o un departamento completo, para que dejemos nuestras actividades a un lado. No necesita, digamos, que el departamento esté militarizado, porque a través de lo digital simplemente siguen promoviendo la guerra digital, la violencia digital, la agresión digital, sí, que es muy difícil de parar. Entonces, en el caso, estamos... Luis Felipe, en el caso específico suyo, muy concretamente, porque debo marcar una pausa comerciales, ¿usted puede ir a su tierra, usted puede ir a su región, puede ir a Calamar a ejercer su trabajo como defensor de derechos humanos, como líder ambiental? Hoy es muy difícil responder, digamos, con concreto a esa pregunta. Todo toca a través de quienes son líderes comunales en estos territorios, previo a unas, digamos, como que se informa previamente de qué se va a hacer, cuál es el objetivo de las actividades, pero por lo general la mayoría de actividades están hoy en stand-by, esperando normalidad, tranquilidad, y más cuando suceden estos hechos angustiosos y donde la comunidad no tiene cabeza para el trabajo. O sea, usted puede regresar al territorio con el permiso de las disidencias de las FARC. Si ellos no lo autorizan, usted no puede entrar. Pues digamos que más que de las disidencias es de los líderes comunales quienes tienen la posibilidad de decidir si lo que le vamos a llevar a la comunidad es útil para ellos y no representa un riesgo, por supuesto. Señor Camilo González Pozo, ¿por qué el Estado ha sido incapaz de ejercer control territorial en el departamento del Guaviare? Un Estado que se precie debe tener el control de su territorio, el control del monopolio de las armas,
el monopolio de la ley, y en el Guaviare no se cumple ninguna de esas tres condiciones. El territorio lo controlan las disidencias de las FARC, en este caso alias Calarcá y alias Mordisco, que se están disputando esta zona. El monopolio de la ley, ellos imponen leyes como por ejemplo que la gente no pueda salir. Sucedió la semana pasada con el paro armado. Y al mismo tiempo, pues el Estado no tiene el monopolio de las armas porque esas agrupaciones criminales pues ejercen también control gracias al poder militar o bueno, el poder armamentístico que tiene. Doctor Camilo, ¿qué ha pasado en el Guaviare que no se ha logrado controlar esta zona del país? ¿Al Estado no le ha interesado controlarla? Pues podríamos decir que durante mucho tiempo el Estado ha buscado tener una intervención en esas regiones, con diferentes planes. Incluso buena parte de la estrategia ganadera que se dio en décadas anteriores y hasta fechas recientes ha sido promovida por agentes del Estado. Lo mismo que sustracción de tierras, todo eso. Lo que pasa es que haya habido una combinación de circunstancias, no solamente ha sido presencia de grupos armados, también de mafias políticas que han controlado las estructuras locales, los poderes municipales a veces o departamentales en ciertas circunstancias. Entonces es una historia larga en la cual la ilegalidad y el uso de las armas ha sido como la ley del monte, como dice la canción, pero que también es una historia en toda esta región. Entonces, lo que han fallado son los métodos, el tipo de prácticas para la presencia estatal o de economías legales. Entonces han sido economías ilegales, un modelo depredador a costa para praderizar la selva, y también en ciertos periodos y ahora también vuelve a tener auge la coca. Entonces toda esta combinación defendida por grupos armados, y la estrategia del Estado no ha sido eficiente de los gobiernos, incluyendo de este gobierno. Es decir, no basta con presencia militar. Incluso la presencia militar ha sido bastante pequeña comparado con la capacidad de control de estos grupos. Es un problema social, un problema cultural, un problema de inversiones, de alternativas de vida, de modelos de desarrollo, y ahí ha estado el déficit. Las recetas a veces se conocen, pero no se practican, y hay muchos obstáculos en estos territorios para que realmente se sustituyan las economías ilegales por economías legales. Pues señor Camilo González Pozo, voy a marcar una primera pausa a comerciales. Los invito a que ustedes también participen en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, en @segurizati, NTN24, la cuenta de nuestra directora Claudia Gurizati, en mi cuenta personal @JeffersonNTN24 y en @lanoche NTN24. Ya volvemos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche. El departamento del Guaviare, como lo vamos a ver en pantalla, está ubicado en la región de la Amazonía colombiana. Esta región es un punto estratégico de la disputa entre disidentes de las FARC por el control de las rutas y de los territorios para el tráfico de drogas y otras economías ilegales. En la región confluyen las principales rutas de tráfico que conducen a Venezuela y a la triple frontera con Perú y con Brasil. Así lo han advertido informes del Centro de Pensamiento de Investigaciones de Inside Crime. Ustedes ven el mapa en pantalla. En esas regiones donde yo les digo que es donde se parte la Orinoquía colombiana y comienza toda la Amazonía. Es una de las zonas de Colombia y quizás de Sudamérica donde mayor cantidad de cultivos de hoja de coca en este momento están cultivados. De allí la razón por la cual los grupos armados criminales de alias Mordisco y de alias Calarcá se están disputando esta zona. La región alberga alrededor del 5% del total de cultivos de coca de Colombia para la producción de cocaína. Más allá del narcotráfico, la región alberga depósitos de oro y coltán, así como vastos bosques donde grupos armados controlan la tala ilegal y extorsionan a los leñadores.
El punto clave de la noticia. El pasado 16 de junio, el autodenominado Bloque Amazonas de las disidencias criminales de las FARC, al mando de el cabecilla de esta disidencia, alias Iván Mordisco, declaró lo que en esta región llaman como un paro armado en el departamento del Guaviare, en medio de una cruenta guerra que libra con el bloque Jorge Suárez Briceño, otra fracción disidente que está bajo la orden de alias Calarcá Córdoba, otro líder criminal. Con las restricciones impuestas a la movilidad, el cierre de comercios y el cese de la producción agrícola, al menos 50.000 habitantes de este departamento del Guaviare se vieron obligados a confinarse, y solo en la jurisdicción del Calamar, del municipio de Calamar, 10 personas han desaparecido en lo que va corrido de este año 2025. Para la tranquilidad aquí el gobernador cuando dice no van a sacar la tropa, no, al contrario, hemos tomado medidas, en este caso, a corto plazo, que fue traer tropas de la 7ª Brigada aquí a la Brigada Selva 22, tropas de la Brigada de Selva 31 que también están apoyando esta campaña militar en el departamento, pero también al llamado a la situación en la que se está presentando en el departamento, recibimos un refuerzo por parte de la FUDRA 1 y de la FUDRA 11. Vuelvo al epicentro de la noticia con Luis Felipe Henao, defensor de derechos humanos de Colombia. Luis Felipe, usted está en San José del Guaviare. En América Latina y quizás nuestros televidentes también en los Estados Unidos y en el resto del mundo, pues no comprenden con claridad qué es un paro armado. Cuando llega ese mensaje de texto del cual usted hablaba en la primera parte de este programa, a los teléfonos celulares de los comerciantes, de los pobladores de Calamar, de Miraflores, del Retorno, incluso de San José del Guaviare, exactamente cuál es la orden, cuál es la ley que imponen estos grupos criminales. Jefferson, y para quienes nos ven en Latinoamérica, en Estados Unidos, es decirles que estos mensajes que llegan a través de WhatsApp y se vuelven una cadena colectiva por la gente en el territorio, pues trae órdenes muy específicas como cerrar establecimientos, negocios, todo lo que tenga que ver con comercio, pero también no transitar de día o de noche rutas, carreteras nacionales o simplemente vías que conecten a caseríos. Y obviamente esto restringe cualquier labor que pueda realizar una persona porque se requiere la movilidad y que obviamente no están garantizando que se le respete la vida a nadie, porque digamos que detrás de este paro armado está la posibilidad de tener una ofensiva contra el otro grupo de disidencias, digamos en este caso Mordisco contra los disidentes de Calarcá, y entonces todo lo que se encuentra en el tránsito significa que está desobedeciendo una orden militar de parte de estos grupos al margen de la ley, y pues es considerado un objetivo y puede perder la vida. Y esto obviamente genera una zozobra enorme y la gente deja de salir, deja de producir, deja de tener una ruta, se cierran los colegios, se cierran incluso las ambulancias, bomberos y todos dejan de transitar y hacer su labor humanitaria. Y eso realmente es lo que consterna un poco, pero también preocupa, porque esto seguramente va a tener unas consecuencias económicas en el territorio que ya las estamos viviendo, porque aparte de que teníamos un confinamiento en el departamento, tenemos el departamento, la mitad del departamento inundado por las fuertes lluvias, y eso obviamente está generando problemas sociales enormes. Claro, se han juntado una serie de factores que no solamente tienen que ver con el orden público, sino también con la situación invernal. El Guaviare tiene unos ríos bastante poderosos, está el Guaviare, está el Ariari, está el río Inírida, que cruza el departamento del Guaviare, que si bien es cierto sirven como vías fluviales, también están generando estragos en estas poblaciones. Hay otro punto, Luis Felipe, que quiero que hablemos, y es el de la situación de los pueblos indígenas, de los Nucán Macú, de los Nuyak, de los Hui. Y esto es de especial preocupación en el departamento. La Defensoría del Pueblo ha alertado que estas comunidades están en riesgo de extensión física y cultural como consecuencia del desplazamiento forzado y también de otros graves fenómenos como la violencia y la explotación sexual de mujeres y niñas indígenas.
Las mujeres y niñas indígenas Jiu-Nucac afectadas por patrones de violencia de género sigue siendo preocupante. Hemos recibido información sobre casos de violencia y explotación sexual persistente contra ellas y hemos coordinado acciones con la Fiscalía, con autoridades del Gobierno Nacional y Territorial para que se tomen medidas urgentes y estructurales de protección efectiva de conformidad con el seguimiento hecho por la Corte Constitucional. Luis Felipe, este punto es bien preocupante y también ahorita le voy a preguntar al señor González Pozo sobre este particular y es en las condiciones entonces en las que se está buscando una paz con estos grupos armados ilegales. Luis Felipe, en lo que tiene que ver con los indígenas, ¿por qué se convirtieron en carne de cañón de estos grupos criminales? ¿Por qué los utilizan a ellos? Y específicamente me llama la atención y a la vez me preocupa profundamente esta denuncia que hace la defensora del pueblo. Niñas y mujeres indígenas utilizadas como objetos sexuales. Jefferson, mire, esta es una problemática de muchos años, ha sido un llamado constante de las instituciones departamentales y municipales del Guaviare al gobierno, a los gobiernos, de solicitarles un acompañamiento, una posibilidad de poder generar una calidad de vida para estas comunidades, especialmente los Jiu y los Nucap, que tienen unas vulneraciones a sus derechos enormes. Y claro, esa misma vulnerabilidad es la que se aprovechan estos grupos al margen de la ley para el tema de abuso sexual, para el tema de narcotráfico, pero un tema muy preocupante es el reclutamiento forzado que tienen contra estos grupos poblacionales, especialmente los indígenas, que se hacen muy fáciles de cautivar debido a al mismo abandono del Estado para irse a integrar estos grupos al margen de la ley. No conocen mucho de la norma, son muy fáciles de convencer, digamos, como se le diría, se les lava el cerebro fácil y se convierten en presa de cañón y son los primeros que van al frente del combate y son esas primeras víctimas, muchos de ellos jóvenes entre los 12 y 17 años que pierden la vida inexpertos en el combate y obviamente frente a unas fuerzas militares que vienen haciéndole, digamos que también una arremetida fuerte a estos. Y detrás todo esto, una cadena de abandono social que no permite que estas comunidades tengan unos derechos claros, respetados, y eso obviamente sumado a que se vuelven mano de obra para la minería ilegal, pero también para los cultivos ilícitos de hoja de coca. Son muy vulnerables por todos los lados. No, y a eso sumémosle que pues, la principal economía de estas familias terminan siendo esas economías ilegales. En este caso, el cultivo de hoja de coca y el procesamiento de esas hojas que las convierten en pasta de coca y que estos grupos criminales muchas veces la compran y luego la procesan y la convierten en cocaína. Señor Camilo González Pozo, desde su perspectiva, ¿tiene futuro esa política de paz total en lo que tiene que ver con estos dos grupos disidentes de las FARC, el de alias Mordisco y alias Calarcá? Pues en ese momento la situación con Iván Mordisco pues es muy difícil de pensarla para un acuerdo de paz. El presidente incluso estuvo en San José del Guaviare a propósito pues de la apertura de un documental sobre Chiribiquete, la presentación, y habló de posibilidades de diálogos para una revitalización de la selva y impulso de bioeconomías, y le dijo a Mordisco y a Calarcá que podría hacerse un primer acuerdo en la perspectiva de la paz sobre ese tema. Pero yo creo que eso tiene muy pocas probabilidades. Lo que acaba de suceder con esta masacre horrible de los religiosos de la denominación evangélica de la Alianza Cristiana, ¿no? Pues es una muestra de la dificultad mayor de acuerdos y de que cedan en esa pretensión de control territorial. Ellos han definido que su prioridad en este periodo es garantizar el dominio, la dictadura sobre la gente, porque es un régimen dictatorial el que tienen para la extorsión, el reclutamiento, para las propias economías. Entonces esa es su prioridad. Yo creo que hay muy poca probabilidad, pues nunca hay que decir nunca jamás, ¿no? Pero de todas maneras hay que ser realistas y no existe mayor probabilidad. Con el caso de Calarcá la situación es distinta, siguen en una mesa. Hay una situación bastante inestable porque las delegaciones en pleno no se han reunido desde hace 6 meses.
hubo una reunión extraordinaria, pero ni Calarcán ni los principales delegados comandantes de esos bloques asistieron. Es decir, que hay una fragilidad en el funcionamiento, y una situación hay una preparación, parece, de situaciones más graves en el departamento, no solamente del Guaviare, sino hacia el sur del Meta y Caquetá. Entonces allí habría que tomar iniciativas muy fuertes de manera inmediata, no digo fuertes de combate, sino fuertes de protección para las comunidades, de presencia de las instituciones en los programas de transformación territorial. Creo que va a haber una iniciativa redoblada en este momento de presencia institucional. Y es Alianza con organizaciones campesinas, indígenas, es lo fundamental. Y es lo que están pidiendo las comunidades en este momento, señor Camilo González Pozo. Desafortunadamente, el tiempo se me ha agotado, es muy corto, hay muchas más aristas para analizar. Quiero agradecerle a usted, presidente de Indepaz, y el jefe de la delegación del gobierno en la mesa de diálogo de paz con las disidencias de las FARC. Ha sido muy importante escuchar sus apreciaciones en esos dos ángulos, como el jefe de la mesa de negociación, pero también como un investigador muy reconocido y prestigioso en Colombia en temas relacionados con conflicto armado. Muchas gracias, señor Pozo. Bueno, con mucho gusto. Un saludo. También a Luis Felipe Henao, defensor de derechos humanos. Les agradecemos, hemos perdido comunicación con él. Vamos a una pausa y ya regresamos a la última parte de este programa La Noche. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Hemos llegado a la parte final. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.